Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Muy bien, vamos a ver ahora el tema de modelos atómicos, ¿ok? Dice lo siguiente. Tenemos un poco de la historia del átomo, tenemos lo que sucedía en el siglo IV y V a.C. en Grecia. Teníamos a los grandes filósofos que trataban de explicar cómo es que estaba conformada esta materia. Existen dos corrientes muy enmarcadas, una que decía que la materia era continua, es decir, que la materia se podía dividir infinitamente, que nunca había un tope o un fin. Eso nos decía, obviamente, que no existían los átomos. ¿Quiénes proponían esta corriente? La proponía Aristóteles y Platón. Aristóteles trataba de decir de que la materia estaba conformada por 4 elementos naturales: tierra, fuego, aire y tierra. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la otra corriente era la corriente que decía que la materia era discontinua. Discontinua hacía referencia a que la materia se podía dividir, pero hasta un tope, un punto en donde la materia ya no se podía dividir más. Y a esa ellos le denominaron átomos. Átomos, que significa indivisible. ¿Quiénes manejaron esta corriente? Leucipo y Demócrito. ¿Ok? Obviamente, en la coyuntura, Aristóteles tenía un peso político y un peso filosófico mucho mayor. Por lo tanto, la teoría de Aristóteles se mantuvo por más de 2000 años. ¿Ok? Luego, algunos personajes como Boyle, Newton, Faraday y otros más como Dalton, que vamos a ver en un momento, retoman la idea de átomo. ¿Ok? Esa es un poco de historia del pasado. Ahora, vamos a ver nuestra primera teoría, la teoría atómica molecular. La teoría atómica molecular de Dalton. Esta fue dada alrededor de los años 1803 y 1808. Dalton propone postulados, ¿ok? Con los postulados de Dalton, que vamos a nombrar a continuación, se logra, por ejemplo, comprobar la ley de la conservación de la masa de Lavoisier, entre otras leyes empíricas, ¿ok? Estos postulados nos dicen lo siguiente: el átomo es una partícula indivisible, invisible e indestructible, ¿ok? Que forma todos los elementos. ¿Qué más? Todos los átomos de un mismo elemento son iguales en masa, forma y tamaño. Es decir, y acá viene una característica importante que la vamos a hablar en un momento. Las combinaciones o reacciones químicas son la unión o reordenamiento de átomos en una proporción definida. Vamos con el ejemplo. Miren, el átomo es una partícula indivisible. Claro, porque Dalton sigue la corriente de Leucipo y Demócrito, que la división de la materia va a llegar hasta un punto determinado en la cual esta ya no se pueda dividir. Lo llamó átomo. Invisible porque es tan pero tan pequeña que el ser humano no la puede percibir. E indestructible ¿por qué? Porque así se tenga la reacción química más violenta, el átomo nunca se va a partir, sino que las reacciones simplemente son un reordenamiento. Ahora, todos los átomos de un mismo elemento son iguales. Aquí está. Si estas bolitas de color azul son átomos de hidrógeno, todos ellos deben ser iguales. Si estas bolitas de color verde son carbono, todos deben ser iguales ¿en qué? En masa, forma y tamaño. Ellos son iguales, pero entre ellos dos, los dos son absolutamente diferentes, no guardan ningún tipo de relación. Y es más, ¿no? Nos decía que todos los átomos del mismo elemento eran iguales en forma, tamaño y masa. Eso en la actualidad nosotros sabemos que no se cumple porque él no considera, obviamente, no considera la existencia de isótopos, ¿no? Los isótopos fueron ya estudiados muchos años después, muchísimos años después, y entonces cuando Dalton propone su modelo, evidentemente él no sabía absolutamente nada de lo que más adelante se descubriría como isótopos, que son átomos de un mismo elemento, pero que presentan diferentes propiedades. Dalton decía que no, que todos los que eran de un mismo elemento tenían que ser iguales en propiedades, tamaño, forma y peso, ¿ok?
Ahora, átomos diferentes eran diferentes en todo tipo de propiedades, no presentaban nada en común. ¿Qué más? Las reacciones químicas simplemente él proponía que eran un reordenamiento de los átomos, como una unión. Nunca iba a suceder que el átomo se iba a partir en dos, en la tercera parte del hidrógeno se va a juntar con la quinta parte del oxígeno, no, eso nunca iba a pasar. La unión de estos eran en números enteros y sencillos. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá dos átomos dibujados con bolitas negras que son de oxígeno, y tengo dos átomos con bolitas verdes que son de carbono. Cuando ocurre la reacción química, lo único que ellos hacen es reordenarse. Y la unión se da de manera simple y en números enteros. Un oxígeno con un carbono, un oxígeno con un carbono. Y por lo tanto han formado lo que nosotros conocemos como el monóxido de carbono. ¿Ok? Para Dalton, con todos los postulados que él proponía, el átomo era indivisible y neutro. Dalton nunca habló de cargas. Nunca habló de cargas positivas ni de negativas. Simplemente él mostró un modelo atómico dando sus características, dando los postulados. Él nunca dibujó un modelo atómico, pero consideró que el átomo tenía que ser neutro. ¿Ok? Ahora, otro punto importante de Dalton es que Dalton es el primero que genera una escala para medir la masa del átomo. Él es el que por primera vez le da una masa atómica al átomo, generando así una escala de medidas. ¿Okay? Otra idea de Dalton también es que Dalton nunca concibió la existencia de moléculas diatómicas. Dalton siempre dijo de que la unión de los átomos se tenía que dar entre átomos diferentes. Es decir, para Dalton nunca existió el hidrógeno 2, el cloro 2, el nitrógeno 2, el oxígeno 2. No, esas moléculas que nosotros hoy en día conocemos, Dalton no las concebía. No había forma de que dos átomos iguales se unieran y formaran una molécula diatómica. Esas ideas Dalton no las concibió. Entonces, tenemos nuestro primer modelo, que es el modelo atómico molecular de Dalton. Bien, continuando con la clase, vamos a ver ahora un punto importante en la historia del átomo, que fue el descubrimiento del electrón. Ya nosotros sabemos que esta fue la primera partícula fundamental descubierta en toda esta historia de la evolución del átomo. El experimento que dio las primeras luces de la existencia del electrón fue la de los rayos catódicos. Estos rayos catódicos fueron elaborados por muchos personajes, entre ellos el más importante fue Crookes, que nos comentaban lo siguiente. Este rayo catódico era elaborado por un tubo que tenía un recubrimiento de sulfuro de zinc. Estaba sometido a un elevado voltaje, 10 a la cuarta voltios por lo menos, pero dentro de él se tenía prácticamente el vacío. Era una presión absolutamente muy baja, en el orden de los 10 a la menos 4 atmósferas. Se tenían dos electrodos, un electrodo positivo llamado ánodo y un electrodo negativo llamado cátodo. Cuando ellos empiezan a estudiar este fenómeno que se produce dentro de este sistema, ellos observan que cuando se somete este sistema a un voltaje alto y a una presión muy baja, sobre las paredes del tubo, ya que este está recubierto por un material de sulfuro de zinc, se generan pequeños puntos de color verde. Pequeños puntos que aparecen y desaparecen, dando así la idea de que dentro de este tubo hay algún tipo de sustancia, algún tipo de partícula, algún tipo de existencia que golpea este tubo y que al golpear este tubo genera este fenómeno de generar un punto de color verde, lo que se conocería más adelante como la fluorescencia. Entonces, este experimento consistió en estudiar justamente lo que sucedía adentro. Crookes, con su equipo de trabajo, en donde también estaba participando Stoney, llegan a la conclusión, luego de hacer una serie de experimentos, a las siguientes características. Estas partículas que eran las que golpeaban las paredes de este tubo que generaban la fluorescencia, Stoney propone denominarlo como electrón. ¿Ok? ¿Y cuáles eran estas características? Estos electrones que se desplazan desde el cátodo al ánodo. Recuerda que el cátodo tiene un signo negativo y el cátodo tiene un signo negativo y el ánodo tiene un signo positivo. Es evidente que si esta partícula tiene
un valor de una carga negativa se desplace hacia el lado positivo, ¿no es cierto? Ahora, se origina baja presión y alto voltaje, ya lo definimos. Ahora, son independientes del material del cátodo, ánodo o gas residual. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que este fenómeno que representaba el que alguna partícula se desplazara a través de este tubo cuando era sometida a estas condiciones, era independiente del material del cátodo o del ánodo o del gas residual que envolvía este sistema. ¿A qué me refiero? Muchos de ellos cambiaron el material del cátodo y el ánodo. Pensaron que ese fenómeno solo ocurría para un tipo de material. Cambiaron los materiales de los electrodos, en este caso cátodo y ánodo, y se dieron con la sorpresa de que el fenómeno siempre ocurría, siempre se producía. Entonces llegaron a la conclusión de que esto era independiente, no dependía del tipo de material, sino que el fenómeno, bajo esas condiciones de presión y voltaje, siempre estaban presentes. ¿Ok? Ahora, determinaron la carga, en realidad hicieron una serie de experimentos. Primero determinaron si esto tenía una masa. Lo hicieron con un experimento muy sencillo. En el interior del tubo de rayos catódicos colocaron un molinete que es como el que se encuentra en los molinos para elevar el agua. Y entonces ellos propusieron de que cuando encendieran el sistema, si el molinete empezaba a girar, era porque había algo que lo golpeaba y lo hacía que este gire. Y la única respuesta era de que eso que lo golpeaba tenía una masa, lo cual cuando generaron el experimento se dio. El molinete empezó a girar y eso dio a entender de que eso que se movía dentro tenía naturaleza de partícula, es decir, que tenía una masa. Luego colocaron un pedazo de metal, o en algunos casos también fue algún tipo de madera en el interior, y empezaron a lanzar y se dieron cuenta de que esto generaba una sombra. ¿Qué explicaron con esto? Explicaron de que el movimiento de estos rayos era en línea recta, porque la sombra solo se generaba si es que las partículas tenían en movimiento en línea recta. Demostraron ese fenómeno. Y demostraron la carga de estos rayos colocando campos eléctricos en la parte derecha e izquierda del tubo. Cuando encienden el sistema, se da con la sorpresa de que hay mucha fluorescencia al lado positivo de la carga, es decir, campo eléctrico positivo, negativo, y se dan cuenta que hay mucha fluorescencia para el lado positivo. ¿Eso qué significaba? Que había una desviación de estas partículas y esa desviación se daba hacia el lado positivo, lo que daba a entender de que la carga de esa partícula desviada tenía que tener carga negativa. Y entonces por acá nos comenta, son desviados por campos magnéticos y eléctricos a la zona positiva, indicando así que son de carga negativa las partículas. Producen la fluorescencia con el contacto de sulfuro de zinc. La fluorescencia es los puntos de color verde, en este caso específicamente verdes por acción del sulfuro de zinc. Otros colores se daban cuando eran otro tipo de sustancia. Mediante esto de acá es que ellos logran pensar que adentro del tubo ocurre algo y empiezan a hacer todo su estudio. Entonces, estos rayos catódicos son movimientos de electrones que se dan del cátodo hacia el ánodo y por tener masa son consideradas partículas. Cuando Joseph Thomson se entera de este fenómeno, lo estudia con mayor profundidad. Y entonces realiza la medición de la desviación de los rayos catódicos para diferentes campos magnéticos y eléctricos. Recuerda que ellos se mueven en línea recta, pero cuando yo coloco un campo magnético o eléctrico positivo y negativo, como él es negativo, la desviación se va hacia ¿dónde? Hacia el lado positivo. Thomson empieza a estudiar esa desviación. ¿Qué tanta es esa desviación? Es muy intensa, es muy débil, y por lo tanto logra obtener como resultado de todo ese estudio exhaustivo una relación carga-masa, una relación que logra obtener en su máximo valor. Ahora, él propone que como ese máximo valor que ha obtenido es el que existe, propone entonces que esta masa de esta relación debería ser la mínima posible. Le explico de nuevo. Él encuentra que esta relación tiene ese máximo valor,
Para eso hizo una serie de experimentos, una serie de mediciones y se da con la sorpresa de que este es su máximo valor. Ya de ahí empieza a tener valores constantes. Y entonces con esa relación cuyo valor es máximo, él propone y dice, entonces la masa de esta partícula debe ser la mínima posible. Y es así como que él propone que ha encontrado a la partícula más liviana presente en una materia, que en este caso sería el electrón. ¿Ok? Millikan, muchos años después ya, 1909, mediante su experimento de la gota de aceite, logra encontrar cuánto es la magnitud de la carga de esa partícula denominada electrón. Y tiene el valor de menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Es evidente que cuando ya se tiene entonces el valor de la carga, ya se puede reemplazar en la relación y así obtener el valor de la masa, que obviamente en este caso se va a representar sin su signo, debido a que no podríamos tener una masa que sea negativa. Y esa es un poco la explicación de cómo se da el descubrimiento del electrón. Listo, ya entonces con los estudios que Thomson había realizado acerca de los rayos catódicos, decide proponer por fin el primer modelo atómico físico en esta historia. Entonces, el modelo atómico de Thomson, partiendo de las propiedades que descubrió de los rayos catódicos, propone el primer modelo físico del átomo. Recuerda que Dalton solamente había dado propiedades, características, pero Dalton nunca bosquejó un modelo. Él simplemente habló de las propiedades, de las características, de cómo se comportaría el electrón, cómo se comportaría, disculpen, el átomo, si éste existiera. ¿Ok? Entonces, para Thomson, el átomo es una esfera compacta de carga positiva. Cuando nos dicen esfera compacta, hacen referencia a que la masa está distribuida en todo el cuerpo, como si fuera una bola de billar, y no como el modelo que se tiene actualmente, en donde la masa no está en todo el cuerpo, sino en un punto en particular. La compacta de carga positiva. La carga positiva estaba en todo el cascarón del átomo, ¿ok? En la superficie de la esfera, en el cual se encontraban distribuidos los electrones, incrustados de manera simétrica. La palabra incrustado hace referencia a que este electrón no tenía movimiento de traslación ni de rotación, simplemente se encontraba incrustado, por lo cual presentaba solo un movimiento de vibración, característica importante. De manera simétrica, ¿qué significa eso? Que si había una carga positiva, también había una carga negativa. Si habían 3 cargas positivas, habían 3 cargas negativas de los electrones, generando así que el átomo en su totalidad al final sea neutro. ¿Ok? El modelo de Thomson fue conocido como el modelo del budín de pasas debido a la estructura que presentaba, ¿no? La carga positiva que se encontraba en la esfera, en la superficie de la esfera, y la carga negativa, que era la del electrón incrustado, estas tenían que tener una misma cantidad. La carga positiva tenía que ser igual a la carga negativa, de tal manera que esto generaba de que mi átomo tenía que ser eléctricamente neutro. Una característica importante que también lo comentamos era de que el átomo, el electrón, se encontraba incrustado, y esto significaba de que solo presentaba un movimiento de vibración, no se trasladaba ni rotaba. Ahí está. ¿Ok? Su modelo se parece más en realidad a la que nosotros conocemos hoy en día como un panetón, ¿no? Un panetón no tiene una forma esférica definitivamente, pero cuando sacamos una tajada de esta podemos observar la frutilla que está incrustada dentro de la masa. Ya. Eso es lo que representaba el modelo de Thomson. Si bien es cierto, este modelo es el primer modelo físico, pero este modelo permitió explicar algunos fenómenos que se presentaban. Sin embargo, años después, el alumno de Thomson, Rutherford, haría el descubrimiento más asombroso de la historia, ¿no? El descubrimiento del núcleo. Descubrimiento del núcleo, 1911. Se encontraban trabajando en el laboratorio de la Universidad
de Cambridge, Inglaterra, en donde Rutherford era el director, conjuntamente con Geiger. Geiger era un personaje importante en la historia porque él creó la máquina que fue denominada como el contador de Geiger, que era una máquina que identificaba sustancias radiactivas, y en algún momento tendremos la dicha de hablar de eso. Conjuntamente con Marsden, empezaron a hacer un experimento que mucho tiempo después tendría el nombre del experimento de la lámina de oro, ¿no es cierto? Ellos trabajan con un material radioactivo, polonio 214, cuyo emisor es de partículas alfa. Ahora, este de aquí es muy pesado. Recuerda que la partícula alfa, 2,4, significa que él tiene dos protones muy pesados, y obviamente tiene también dos neutrones, que son las partículas más pesadas, ¿no es cierto? Entonces utilizó un bombardero muy pesado, el helio 2,4, ¿ok? Y tenía una lámina de oro de un espesor de 0,6 milímetros, micrometros, muy pequeñísima, muy delgada. Lo llamaron el pan de oro. Él colocó alrededor de esta lámina de oro pantallas de fluorescencia. ¿Recuerdan lo que pasaba cuando se descubrió el electrón? Que justamente este fenómeno fue el que dio la luz a ver qué es lo que sucedía dentro de él, porque cuando estas partículas cargadas negativas chocaban con esta pantalla fluorescente de sulfuro de zinc, se generaban puntos de color verde, ¿no es cierto? Y eso dio a entender de que algo ocurría dentro. Ellos colocaron alrededor de esta lámina de pan de oro estas pantallas fluorescentes, porque lo que ellos solamente esperaban, ¿qué cosa era? Que cuando se activara el material radioactivo, todas las partículas alfa que se emitían, entonces simplemente deberían de pasar directamente sobre esta lámina de oro, y por lo tanto generar este famoso fenómeno de la fluorescencia. Esto era lo que ellos esperaban. Sin embargo, cuando ellos empiezan a hacer este experimento, se dan con la sorpresa de que el fenómeno de la fluorescencia no solo se presenta en la parte frontal, en donde se está bombardeando a la lámina de oro, sino que también se da en la parte lateral. Y también se da una desviación muy pronunciada. Ahí está. Y entonces, ahora sí empezó los problemas, porque ellos esperaban de que estos rayos alfa, que eran emitidos por el polonio 214, estos rayos alfa simplemente penetraran y atravesaran de manera directa este pan de oro. Esto es lo que ellos esperaban, pero cuando van avanzando en el experimento se dan con la sorpresa que el fenómeno de fluorescencia no solo se da en la parte trasera de este pan de oro, sino que también observan de que en los alrededores de esta se están generando esos puntos, lo cual trae como consecuencia de que exista un ángulo de desviación que era leve, pero que en muchos casos era muy pronunciado, prácticamente de retorno hacia el material radioactivo. Y entonces empiezan a preguntarse qué es lo que está sucediendo. Lo que hacen ellos es, en resumen, bombardear con 10.000 partículas alfa el pan de oro, y observan que de 10.000 que ellos mandan, 9.000 la atraviesan, 999 rebotan, y que 999 se desvían, y que solo uno de 10.000 es el que rebota. Lo que trae como consecuencia pensar de que esa cosa que hace que rebote esta partícula alfa no puede ser muy grande, sino que debe ser tan pequeña que si yo mando 10.000 partículas alfa, solamente una es la que rebota de manera pronunciada. Las demás la atraviesan y pocas son desviadas.
este ángulo estaba entre el valor de 0 y 180, desviación mínima y una desviación máxima. Cuando ocurre este fenómeno, Rutherford escribe en su libro de publicación lo siguiente, ¿no? Hemos descubierto algo asombroso, tan asombroso como que si un proyectil de 15 pulgadas disparado sobre una hoja de seda o papel volviera hacia mí. En pocas palabras, rebotara y volviera. Es como que si él disparaba una bala sobre un papel, esa bala chocara con el papel y rebotara. Era tan asombroso como eso. Con este experimento es que Rutherford propone su modelo atómico, que teniendo en cuenta la explicación de este fenómeno de la desviación y del rebote, propone las siguientes características. Muy bien, vamos a hablar del modelo de Rutherford. El modelo de Rutherford tenía algunas conclusiones que se obtienen a partir de su experimento. La primera, que es el átomo en su mayor parte es vacía. ¿Cómo llegan a esta conclusión ellos? Porque, como tú sabrás, emiten 10.000 partículas alfa y 9.000 son atravesadas, lo cual trae consigo que la mayor cantidad de partículas alfa atraviesan la lámina de oro, produciendo así la conclusión de que esta debe ser en su mayor parte hueca. La segunda, en su parte central tiene un núcleo de carga positiva. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Ellos llegan a esa conclusión debido a que proponen que si este núcleo fuera positivo, las partículas alfa que pasan muy cercanas a este núcleo positivo deben ser bruscamente desviadas debido a que la partícula alfa también tiene carga positiva. La tercera, este núcleo presenta una gran densidad, casi toda la masa del átomo está en el núcleo. Ellos proponen eso debido a que es la única manera como encuentran explicación para que cuando una partícula alfa rebote prácticamente en el mismo sentido, se genere porque choca con un centro que tiene una gran elevada masa. Esa masa mucho mayor obviamente que la partícula alfa, generando así la desviación máxima hacia el punto inicial en donde fue proyectada. De esta manera, y tomando en cuenta este experimento que fue el de la lámina de oro, es que proponen esas tres características. Ahora, el modelo que él propone es el modelo conocido como el sistema planetario. Este modelo, que es una esfera, contiene un punto central que tiene carga positiva, lo que nosotros ya conocemos como núcleo y que tiene obviamente en su centro a los protones. Tiene un electrón que genera una trayectoria circular hacia el núcleo y que se mueve alrededor de él. Este núcleo tiene una gran carga positiva y tiene una gran masa, por eso le llaman una zona de alta densidad. Este modelo fue basada en la física clásica. Ahora, ¿recuerdas por acá el experimento que hizo Rutherford? El experimento que hizo Rutherford en donde 10.000 partículas alfa eran bombardeadas y que una rebotaba. Eso le sirvió a él ¿para qué? Para poder expresar esta relación. Le llamó D al diámetro de todo el átomo y D minúscula al diámetro del núcleo. Entonces, él propone que el diámetro de todo el átomo debe ser 10.000 veces el diámetro del núcleo, debido a este experimento que él generó en la lámina de oro. En su conjunto, el átomo debe ser neutro, pero sin embargo, este modelo generó algunas limitaciones. Obviamente, este modelo es mucho mejor que el modelo de Thomson. ¿Y cuáles fueron estas limitaciones? Que este electrón que tiene una trayectoria circular, ¿ok? Cada vez que se mueve emite energía y al emitir energía este electrón debería de acercarse cada vez más y más al núcleo. Llegado un momento, este electrón se acerca más y más la fuerza que genera la carga positiva hacia la carga negativa, este electrón debería de terminar colisionando con el núcleo positivo y por lo tanto destruyendo al átomo. El electrón debe colisionar con el núcleo destruyéndolo. Esto de acá no lo pudo explicar Rutherford y justamente fue una de las principales limitaciones. Según este modelo, un electrón debe emitir energía en forma constante, debido acá a lo que vemos, originando un espectro continuo. El espectro continuo justamente debería ser consecuencia de la emisión constante de energía. Sin embargo, eso no es lo que ocurría. Por lo tanto, él no explica el espectro discontinuo de los elementos. No explica la estabilidad del átomo. En la naturaleza existen átomos. No todos se destruyen. Y entonces, ¿por qué el modelo de Rutherford
indirectamente decía que tenía que destruirse. Él se da cuenta mucho después, con ayuda de su alumno Niels Bohr, que el problema que ellos habían tenido es que se basaban en la física clásica. Muy bien, vamos a hablar acerca ahora de la teoría atómica de Niels Bohr. Bohr planteó que los modelos, que no todas las leyes de la física clásica se cumplían en todos los modelos, y es por eso que él decide aplicar la teoría cuántica, la que generaba la teoría de Max Planck, y mediante unos postulados él trató de explicar el espectro discontinuo del átomo de hidrógeno, lo que no pudo explicar Rutherford cuando presentó su modelo atómico. Estos postulados son 4. El primer postulado habla acerca de la estabilidad del electrón. El primer postulado nos dice lo siguiente. Nos comenta que para el átomo de hidrógeno nosotros tenemos un protón y un electrón. Este electrón se mueve generando una velocidad, y ya ustedes manejan que es una velocidad tangencial. Esta tiene una fuerza de atracción, que es la que genera el núcleo sobre el electrón, y el electrón también genera una fuerza centrípeta. ¿Ok? A nosotros nos dicen de que estas dos fuerzas van a estar en un equilibrio, de tal manera que cualquier fuerza externa sobre el electrón se elimina. Y entonces lo que nosotros vamos a tener aquí es que por equilibrio nuestra fuerza centrípeta más nuestra fuerza de atracción, esta debe ser igual a 0. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que nuestra fuerza centrípeta se calcula como la masa por la velocidad al cuadrado sobre R, donde R representaría el radio desde el núcleo hasta la posición en donde se encuentra el electrón. En tanto, la fuerza de atracción para una fuerza electrostática sería el producto de las cargas, que sería la carga del protón, que es la misma que la del electrón, por la carga del electrón, y esto entre la distancia al cuadrado. Ahí está. Esto nos daría 0, y entonces nosotros de acá podemos seguir operando y tendríamos que la masa por la velocidad del electrón entre R va a ser igual a E al cuadrado sobre R al cuadrado. De acá se puede eliminar R y se llega a la siguiente conclusión, que la velocidad que va a tener el electrón va a ser la carga del electrón al cuadrado entre la masa por el radio. Y entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar acá? La carga del electrón es un valor constante, su masa también es un valor constante, por lo tanto, esta expresión a nosotros nos dice que mientras más cerca se encuentre el electrón, la velocidad va a ser mayor. Eso significa que el electrón que se mueve en un lugar más cercano al núcleo se mueve con mayor velocidad. ¿Ok? El electrón que se mueva en posiciones más alejadas al núcleo tendrá menos velocidad. Ese es uno de los derivados del primer postulado. ¿Ok? El segundo postulado nos habla de las órbitas o niveles permitidos. ¿Qué nos dice? Un electrón solo se mueve por ciertas órbitas definidas o permitidas, donde el momento angular L está definido de la siguiente manera. Miren, el momento angular L se calcula como mv por r, pero este momento angular debe ser un valor entero de h sobre 2pi, ¿ok? Donde n es lo que nosotros conocemos como el nivel permitido, el nivel u órbita permitida. Deben ser múltiplos enteros. Entonces, si nosotros despejamos por acá el b, nos quedaría lo siguiente: n h entre mr, ¿no es cierto?, por 2pi. Nos quedaría eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si lo elevo al cuadrado? Porque yo tengo una expresión parecida en mi primer postulado. Si yo lo elevo al cuadrado esto, tendría velocidad al cuadrado, nivel al cuadrado, constante de Planck al cuadrado.
Ok, por acá me quedaría masa al cuadrado, radio al cuadrado, 4 constante pi al cuadrado. ¿No es cierto? ¿Estamos bien? Pero esto debe ser igual a ¿quién? A la carga E al cuadrado entre M por R. Perfecto. Ahí está. ¿Qué se puede eliminar acá? Se puede eliminar M por R, M y R. Y entonces de aquí yo deseo despejar R. Entonces de aquí R, que es el radio, ¿a qué debe ser igual? Este R sube y esto baja. Me estaría quedando simplemente H al cuadrado. Revisemos por acá, H al cuadrado. Me estaría quedando M, R. R es lo que va a subir. Me está quedando 4 pi al cuadrado, M, 4 pi al cuadrado y baja E al cuadrado. ¿No es cierto? Y todo esto por el nivel al cuadrado. Entonces, todos estos valores que están acá son valores constantes, constante de Planck, masa del electrón constante, carga del electrón constante. Todo este término es denominado A sub 0. Y entonces se define como el radio en el nivel n como la constante A sub 0 por el nivel al cuadrado. Y todo esto en unidades de Armstrong. Entonces de esta segunda postulado, nosotros podemos obtener una ecuación para calcular justamente esa distancia hasta ese nivel permitido, donde A sub 0 adopta el valor de 0.53, ¿ok? Entonces, con este segundo postulado, yo lo que puedo obtener es una ecuación para poder calcular esa distancia desde el núcleo hasta ese nivel permitido en donde se mueve el electrón. Muy bien, entonces habíamos visto el segundo postulado. Nosotros podemos entonces calcular cuál es el radio para el nivel 1, que sería simplemente A sub 0 por n al cuadrado, lo cual sería 0.53 por 1 al cuadrado, y esto me estaría dando 0.53 Armstrong. Podríamos calcular el radio para el nivel 2, entonces sería A sub 0 por n al cuadrado, lo cual sería 0.53 por 2 al cuadrado, y esto ¿cuánto nos estaría saliendo? Podríamos calcularlo, 0.53 por 4, y esto nos estaría saliendo 2,12 Armstrong, y así podríamos calcular para el radio 3, que simplemente sería A sub 0n al cuadrado, donde sería 0,53 por 3 al cuadrado, 0.53 por 9, y eso nos estaría dando 4.77. Y así podríamos seguir calculando nosotros la distancia que se va a dar para cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora, de esta manera entonces nosotros podemos calcular la distancia entre órbitas. Nosotros podemos generar una distancia entre órbitas. ¿No es cierto? Lo cual a ustedes les va a parecer muy conocido porque no es nada complicado, y vamos a aplicar un poco de acá de nuestra geometría, pero a nivel atómico, ¿no? Entonces podemos tener nosotros lo siguiente. Podemos tener nosotros por aquí nuestro núcleo, aquí están nuestros niveles, y entonces de repente yo estoy aquí en el nivel X y aquí estoy en el nivel Y, y entonces yo quiero calcular la distancia que existe entre estos dos niveles u órbitas. ¿Qué distancia hay entre ellos dos? ¿Cuál es la distancia que se tiene entre ellos dos? Entonces, ya que estamos hablando de un medio atómico, podemos aplicar esta siguiente diferencia, ¿no? Puedo calcular de repente desde el núcleo hasta el nivel I, este sería el radio hasta el nivel I, y simplemente le puedo restar el radio
hasta el nivel X. Claro, alguien me dirá, profesor, eso es imposible porque esa resta no me va a dar este espacio. Lo que pasa es que tú estás pensando a nivel macro. A nivel micro, donde es un espacio atómico, este espacio de acá es tan pero tan pequeño que se puede considerar como una recta. Y entonces simplemente yo podría decir que esa distancia se va a generar simplemente restando el radio de la órbita Y menos el radio de la órbita X. Y listo. Ya tendríamos ahí la manera de cómo calcular esa distancia. Ahora, también se ha calculado una expresión para determinar la velocidad del electrón. Justamente en el primer postulado habíamos dicho que esa velocidad era inversa al radio, ¿no? Entonces por aquí ponemos una observación. ¿Cómo calculamos la velocidad del electrón? Entonces, combinando las ecuaciones del primer y segundo postulado, nosotros podríamos decir que esta vale, la velocidad del electrón vale 2,2 por 10 a la 6 metros por segundo, pero obviamente entre el nivel determinado, que en este caso sería entre n. Y entonces con eso estaríamos nosotros certificando lo que hace un momento habíamos dicho en el primer postulado, que habíamos comentado que a medida que nosotros nos alejábamos, del núcleo, la velocidad disminuía, donde n es el nivel. Perfecto, entonces ya tenemos aquí cómo calcular ese radio y cómo calcular la velocidad. Lo interesante es que la velocidad máxima que adquiere el electrón es en el nivel 1. El tercer postulado nos habla de los niveles estacionarios de energía. Dice lo siguiente: si un electrón permanece en una sola órbita, o lo que nosotros conocemos como nivel, su energía no varía, ¿ok? Ya que estas órbitas son regiones de energía constante. Perfecto. ¿Cómo calculo yo la energía de estas órbitas? Hay toda una demostración matemática, ¿ya? Pero la ecuación final es que la energía del electrón, obviamente, en un nivel n, es menos a entre n cuadrado. Entonces, si te das cuenta, también es inversa al nivel, ¿no? Mientras más me aleje, la energía va a empezar a ser mayor. Ahora revísala, por favor. A toma el valor de 13,6 electronvoltio, 2,18 por 10 a la menos 18 joule por electrón, o 313,6 kilocalorías mol electrón, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Quiero calcular simplemente, no quiero valores numéricos, simplemente quiero calcular cuánto es la energía del electrón en el nivel 1. Simplemente sería menos A sobre 1. ¿Es eso correcto? Quiero calcular la energía en el nivel 2. Simplemente sería menos A sobre 2. O obviamente al cuadrado, esto sería 4. Ahí está. Quiero calcular en el nivel 3. La energía en 3 sería menos A sobre 9. Y quiero calcular la energía en el nivel infinito. ¿Cuánto sería? Menos A sobre infinito al cuadrado. Que esto prácticamente, ¿cuánto sería? 0, porque estaríamos indicando que estamos dividiendo un número entre un número demasiado grande. Y eso me daría infinito. Yo quiero que tú me digas cómo es que varía esta energía. ¿Dónde hay más energía? ¿Dónde hay menos energía? ¿Ok? Me interesa eso. ¿Cómo varía la energía? Vamos, te escucho. Revisa. Esto sale menos A. Esto sale, mira, menos A. Esto sale menos 0,25. Menos 0,25. ¿Ok? Entonces, como que menos 0,25 es mayor que él. ¿No es cierto? ¿Cuánto es 1 entre 9? 1 entre 9 es menos 0,1. Y menos 0,1 es mayor que menos 0,25. Eso significa que la energía está aumentando de menos a más. De esta manera está aumentando la energía. Y eso nosotros ya lo sabemos de repente, porque cuando nosotros vemos nuestra famosa regla de Serrucho, nosotros decimos que la configuración va en forma creciente, ¿no? Perfecto.
Ahora, al nivel 1 le dan un nombre, le llaman el basal o fundamental. Así lo conocen como el nivel basal o fundamental también. ¿Ok? Y obviamente ya para los demás niveles les llaman el estado excitado, ¿no? Si estos empiezan a generar los saltos electrónicos. Entonces, como te puedes dar cuenta, siempre el valor de la energía va a ser la misma para un nivel determinado. Entonces, cuando el electrón se mueve en un nivel, siempre va a tener esta energía, nunca va a variar, y esto es porque las órbitas son regiones de energía constante, ¿ok? Ese es el famoso tercer postulado de Bohr. Muy bien, el cuarto postulado, que es el postulado de la emisión y absorción de energía, nos dice lo siguiente. Solo se tiene una variación de energía cuando el electrón salta de una órbita a otra. Cada salto electrónico emite o absorbe un fotón de energía. ¿Cómo es esto? Yo tengo un electrón que de repente se ubica aquí en el nivel 1, y entonces él quiere generar un salto electrónico hasta el nivel 3. Como él se encuentra en un nivel de menor energía respecto al nivel 3, él para poder compensar ese gasto de energía, él tendrá que absorber un fotón, y este fotón que él absorba le dará la energía necesaria para que él pueda generar un salto hasta el nivel que él desea llegar. En este caso sería el nivel final, que es el 4 o el 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir acá? Que él debe de ganar un fotón, él gana un fotón, ¿ok? ¿Para qué? Él gana un fotón y origina un, ¿qué cosa? Un espectro, así se le conoce, un espectro de absorción. Listo. Entonces, solamente va a generarse un espectro, va a generarse una variación de energía cuando un electrón salte de un nivel a otro. En este caso, él debe de absorber para poder compensar y llegar a un nivel mayor. Ahora, vamos con el siguiente caso. En el siguiente caso ahora tengo todo lo contrario. Quiero ir ahora del nivel 3 al nivel 1. Y entonces ahora yo quiero ir de un nivel en donde tengo más energía a un nivel a donde tengo menos energía. Por lo tanto, tendré que liberar energía para poder compensar y llegar a uno de menor energía. Entonces por aquí, él para generar este salto tendrá que emitir un fotón. Ahora tiene que emitirlo. Y cuando emita ese fotón, entonces él estará en la capacidad de poder generar el salto electrónico. Ahí está. Entonces aquí lo que podemos decir es que pierde un fotón y origina, ¿qué cosa? Si acá generaba un espectro de absorción, acá generará y origina un espectro de emisión, porque ahora está emitiendo un fotón. Listo. Para cada salto electrónico se debe dar siempre un fotón. Si él hubiera sido del 3 al 2 y del 2 al 1, hubiera emitido 2 fotones. En este caso está haciendo un salto directo del 3 al 1, entonces es un solo fotón. Los fotones no se suman, no es que de 3 a 2, 1 y de 2 a 1. Si él hace el salto directo de 3 a 2, es un fotón. Si lo hubiera saltado de 3 a 2 y de 2 a 1, sería un fotón hasta el 2 y un fotón hasta el 1. ¿Ok? Ahora, esa energía del fotón ganado o perdido, por lo cual se genera el salto, se puede calcular. Simplemente como una diferencia, como la energía final menos la energía inicial. Obviamente, entonces, nosotros podemos aplicar acá que esa variación de energía simplemente debe ser menos A sobre el nivel final al cuadrado menos A sobre el nivel inicial al cuadrado. Entonces, si yo opero esto, esto sería menos A sobre nivel final al cuadrado más A
n inicial al cuadrado. Si yo factorizo eso, simplemente ¿qué obtendría? Si yo lo factorizara sería menos a factor. Lo único que yo tendría sería nivel, sería 1 por acá porque voy a sacar el valor de a. Sería 1 n final cuadrado menos 1 n inicial al cuadrado. Y ahí está. Obtendríamos esa forma de cómo calcular esa variación de energía, que al final simplemente tiene el concepto de una conservación de energía, ¿no? Porque estamos restando las energías para ver cuánto es lo que se ha liberado o lo que se ha emitido o absorbido. Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Que si mi nivel final es mayor que mi nivel inicial, ¿eso qué significa? Que esta diferencia de energía, ¿cómo va a ser? Si mi nivel final es mayor que el inicial, si el nivel final es mayor que el inicial, entonces esa energía definitivamente ¿cómo va a ser? Ojo, si el nivel final es mayor que el nivel inicial, ¿cómo va a ser ese valor? Ese valor va a tener que salir positivo, porque es una energía que se tiene que ganar, absorción. Si tú haces la resta, también te sale positivo. Sin embargo, si esta energía final es menor que la energía inicial, entonces estaríamos acá. El nivel final es menor que el nivel inicial. Entonces lo que tengo que hacer es expulsar. Por lo tanto, esta diferencia de energías me tendría que salir menor que 0. ¿Ok? Entonces ya lo podemos poner de manera práctica. En uno en donde se va a absorber energía, la energía aquí es mayor que 0. Sin embargo, en uno en donde se va a liberar energía, aquí la energía es menor que 0. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos aquí el cuarto postulado. Perfecto. Hay una ecuación por aquí que es para calcular la longitud de onda asociada al fotón. Ya esto tiene que ver un poco con la ley de Planck. La inversa de la longitud de onda es igual a la constante de Rydberg para el hidrógeno, que tiene un valor de 109678 en unidades de centímetro, por algo muy parecido a esto, ¿no? En este caso es valor absoluto porque la longitud de onda no puede ser un valor negativo. Y hay que tener en cuenta también que como esta constante está en centímetros, la longitud de onda va a salir en centímetros. Muy bien. Tenemos un ejemplito aquí que nos dice lo siguiente. Determinar la energía liberada por un salto de un nivel 4 a un nivel 2 en electronvoltio. Y nos dan la constante, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es simplemente un fenómeno 1, 2, 3, 4. Tengo acá el nivel 2. Tengo acá el nivel 4. Y entonces lo que el problema me está diciendo es que voy a hacer un salto desde el nivel 4 hasta el nivel 2. Definitivamente aquí, como estoy yendo de uno de más energía a otro de menos, aquí se ha tenido que liberar un fotón. ¿No es cierto? Listo, ahí está. Ahora, calculemos esa energía entonces, esa variación que nos están pidiendo. Esa variación simplemente tendría una resta, ¿no? Esa variación de energía tendría que ser menos A, que vale 13,6, por 1 entre nivel final al cuadrado. El final es el 2, que sería 4, porque es al cuadrado, menos el nivel inicial, que es 4, pero al cuadrado es 16. Si nosotros vamos operando esto, nos estaría saliendo menos 13,6 por 16 menos 4 sería 12, y abajo simplemente por 4 por 16. Y entonces, ese valor nos estaría saliendo aproximadamente menos 13,6 por 12 entre 4 por 16, ¿no? Nos estaría saliendo aproximadamente 2,55. Menos 2,55 electronvoltios. Y como te darás cuenta, es una energía negativa. Y era obvio que era una energía negativa porque se está dando una emisión. Se está perdiendo energía para poder llegar de más a menos energía. Entonces, como te darás cuenta, no es complicado hacer los cálculos de este tema. Sin embargo, hay que tener bastante práctica para ello. ¿Ok?
Con esto hemos cumplido con los 4 postulados. Ahora vamos a hablar someramente acerca de las debilidades que tuvo, sin embargo, el modelo de Rutherford, las limitaciones que presentaba. Muy bien, nos quedamos en las limitaciones del modelo de Bohr. Estas tienen diferentes limitaciones. Uno de ellos es que es solo aplicable para átomos que tienen un solo electrón, como el hidrógeno, por ejemplo, o sus isoelectrónicos. Ahora, por ejemplo, acá nos dice que no explica el fenómeno de líneas más finas. Este fenómeno de líneas más finas es el famoso efecto Zeeman. ¿Por qué no admitió esto? Porque no admitió la existencia de los subniveles. Bohr nunca admitió la existencia de subniveles. Esto lo voy a colocar aquí mediante una línea verde porque estos 3 al final son lo mismo. ¿Okay? No explica el fenómeno de las líneas más finas, que es el famoso desdoblamiento de las líneas conocidas como las líneas que se dan por el efecto de Zeeman, y esto se dio exactamente porque no admitió la existencia de subniveles. No explica satisfactoriamente el enlace químico, no permite calcular la intensidad de las líneas espectrales. Con sus ecuaciones no es posible calcular la intensidad. ¿Ok? Y por último, contradice el principio de incertidumbre de Heisenberg al asignar órbitas definidas para el electrón. Desde el momento en que él propone una ecuación para calcular el radio hasta el nivel en donde se encuentra el electrón, entonces está yendo en contra de lo que Heisenberg proponía. Muy bien, esas eran las limitaciones del modelo de Bohr. ¿Ok? Una bondad del modelo de Bohr es que él ya en su modelo hablaba de lo que era la energía de ionización, por ejemplo. ¿Ok? Vamos al modelo atómico actual. El modelo actual es un modelo matemático, no tiene representación física y simplemente se explica mediante la mecánica cuántica. ¿Ok? Ahora, este modelo atómico actual está basado en 3 principios. El primer principio es el de los niveles estacionarios o cuantizados de Bohr, que nos decía que para que un electrón salte a un nivel superior o inferior, él debería emitir o absorber un fotón. En este caso yo le estoy dando que está absorbiendo un fotón porque va a saltar a un nivel superior. ¿Ok? ¿Ok? Entonces vamos a ponerle acá, n final es mayor que n inicial. Por eso es que está ganando un fotón, porque tiene que ir de un nivel menor a un nivel superior. También que nos dice que mientras el electrón se encuentre en una misma órbita, su energía va a ser constante. El segundo principio es la famosa dualidad de la partícula. De Broglie con sus estudios demuestra que cuando se tiene una partícula en movimiento, obviamente una partícula muy pequeña, porque a medida que ésta va creciendo en masa, ya se va perdiendo la propiedad. Esta partícula va a generar un comportamiento dual de onda y partícula. Partícula porque tiene masa y de onda porque el movimiento de esta partícula va a estar asociada a una longitud de onda, que más adelante se verá que se puede relacionar con una frecuencia y una energía. La dualidad de la materia. Y el principio de Heisenberg, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos decía que es imposible conocer con exactitud y en forma simultánea la posición y velocidad, momentum, del electrón. Eso era lo que proponía Heisenberg. Heisenberg decía que mientras más tú tengas un error en una, el otro disminuirá, pero mientras tenga menos error en el otro aumentará. Entonces era imposible que se tengan las dos variables al mismo tiempo con una exactitud. Por eso es que él propone que se debe de hablar no de posiciones exactas, sino que de regiones probables, dando así el primer concepto acerca de los orbitales, que más adelante Erwin Schrödinger se encargará de modelar mediante la matemática. ¿Ok? Listo, muchachos. Hemos visto entonces de manera somera todos los modelos atómicos. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.